Es grato nuevamente poder encontrarnos aquí en BioChannel, tu canal, para seguir estudiando esta serie, esta temporada de cómo hacer la misión de Dios, mi misión, tu misión, y hacer que Cristo venga pronto. Bienvenidos a su lección número 9, la misión en favor de los poderosos. Una oportunidad para juntos conocer qué dice la Biblia de cómo Jesús trató a los ricos y a los poderosos y cómo estos también fueron alcanzados para el reino de los cielos. Quédate aquí y comparte en BioChannel, tu canal. La lección número 9 es la misión de Dios en favor de los poderosos, de los ricos. Alguien podrá decir, bueno, quizás los ricos no necesitan de la gracia de Dios. Pueden tener dinero, pueden tenerlo todo. Pero como hemos leído en algunas declaraciones, el dinero realmente se necesita, pero no lo es todo en la vida. Los ricos y los poderosos, los que tienen influencia también necesitan de Dios. Y la Biblia nos declara que muchos de ellos fueron alcanzados y se convirtieron en tremendos instrumentos en las manos de Dios. Uno de los pasajes que nosotros podemos encontrar que nos habla de las necesidades espirituales está en primera carta de Timoteo capítulo 2. Versículo número 4. Ahí encontramos un mensaje que nos indica que todos necesitamos de la gracia de Dios. Y dice así, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios desea que todas las personas puedan encontrar salvación en Cristo Jesús. Y dentro de ellos, como los necesitados que estudiamos la lección anterior, aquí ahora los que han recibido algunas bondades y tienen algunos recursos y dinero, pues ellos también necesitan ser alcanzados, porque ellos también tienen necesidades espirituales. Nosotros creemos que Dios nos ha hecho, y nos ha hecho como seres físicos porque tenemos un cuerpo, seres mentales porque aprendemos día a día, seres sociales porque vivimos en comunidad, llámese una familia, pero también somos seres espirituales porque tenemos una necesidad de Dios. Y los ricos y los poderosos no tienen también, no son la excepción. Ellos también necesitan de Dios. Ellos también necesitan ser alcanzados por la gracia de Dios, porque finalmente todos somos iguales. Todos tenemos el privilegio de la vida, tenemos oportunidades, pero a veces uno puede validar y puede decir, bueno, quizás los ricos y los poderosos no creen que o no pueden ver la necesidad de Dios como quizás quienes pasamos por momentos desafiantes donde nos aferramos más a las promesas de Dios. Pues ellos también, como seres espirituales, tienen la necesidad de Dios. Y por eso la Biblia nos da algunos ejemplos en los cuales fueron alcanzados. Y uno de ellos está en el Antiguo Testamento, Nabucodonosor. Nabucodonosor en el libro de Daniel nos cuenta esa experiencia. El capítulo 4 del libro de Daniel en el Antiguo Testamento nos habla de cómo Nabucodonosor fue un hombre que tenía todo. Sin embargo, este hombre tuvo que aprender una lección y fue la lección de la dependencia de Dios. Daniel capítulo 4 entonces registra la historia que Nabucodonosor, él había recibido por el profeta Daniel la instrucción de que él simbolizaba la cabeza de oro. Y en uno de esos momentos de su liderazgo, él se estaba paseando allí por el templo de Jerusalén, de Babilonia, y entonces, estando ahí, dijo, esta es la Babilonia que he construido. Y entonces ya Daniel le había revelado que él se iba a convertir en un animal, literalmente, ¿no? Y dice el texto que mientras él
estaba allí. Dice versículo número 18, Daniel 4:18, entonces el rey Nabucodonosor dijo, he visto este sueño. Y tú, Beltasar, o Belsasar, como se le llama a Daniel, por favor, deme su interpretación. Y Daniel entonces comienza a decirle, miren, Señor, el árbol que viste, él soñó un árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que había alimento para todos, debajo del cual vivían las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban, dice las aves del cielo. Tú mismo, rey, creciste. Y entonces también se le dice, corten, se escucha una voz, corten el árbol, destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, que lo empape el rocío del cielo. Y entonces dice la Biblia que esto iba a ocurrir sobre 7 tiempos. Y entonces Dios a través de Daniel le da un consejo. Por tanto, oh rey, acepte mi consejo, le habla Daniel. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos, pues tal vez eso hará una prolongación de tu tranquilidad. Finalmente ocurre lo que estaba predicho. Y este hombre entonces se convierte en ese animal que va al campo, que le sale un plumaje, dice el texto. Y al fin de los 7 años que Daniel le había indicado, Nabucodonosor comprendió. Y dice, al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo, está diciendo el texto, alabé y glorifiqué al que vive por siempre. Su dominio es sempiterno, su reino de todas las edades. Y entonces, ahora dice el versículo 37 al final de este capítulo, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces podemos encontrar de esta experiencia cómo Nabucodonosor fue alcanzado por la gracia de Dios. Un hombre poderoso, un hombre rico, siendo el primer imperio que estaba predicho por el profeta Daniel. Ahora este hombre reconoce a un Dios todopoderoso a través de la influencia del profeta Daniel. En este caso podemos ver cómo un hombre que tenía tantas riquezas, que tenía un renombre, finalmente fue alcanzado también por la gracia de Dios. La misión de Dios es así, aún para los poderosos también, para los ricos, para los que tienen quizás muchas bondades en esta tierra, también son alcanzados. Y nosotros podemos encontrar que la Biblia da evidencia y nos muestra cómo realmente estas personas son también valiosas para Dios. El Antiguo Testamento tiene otro ejemplo, Manasés. En el segundo libro de Crónicas podemos encontrar que Manasés era el rey para aquel momento, pero este hombre se había rebelado y Dios permitió que fuera llevado a la cárcel, dice el segundo libro de Crónicas 33. Pero él, estando en esa condición, reconoce a un Dios poderoso y finalmente Dios permite que este hombre sea restablecido y pueda venir y ejerza su reinado. Así es Dios. Dios permite que aún la gente que tiene poder, influencia, dinero, puedan ver que Él es un Dios todopoderoso. Y eso es justo lo que esta semana el mensaje de la Biblia quiere dejarnos. Cómo entonces este rey, aún incrédulo en su momento, fue alcanzado. Y él reconoció y se humilló ante el Dios Todopoderoso y finalmente entendió que es el Dios de la salvación. Un segundo ejemplo está también en el Antiguo Testamento y es Naamán, segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, nosotros encontramos otra experiencia allí. Y es la experiencia de Naamán. Los primeros versículos del capítulo 5 del segundo libro de Reyes, encontramos que había sido llevada una niña cautiva de Israel y ésta estaba sirviendo allí
en la casa de Naamán. Y entonces Naamán sufría de lepra y ella le dijo a la esposa de Naamán, este general asirio, que finalmente había un hombre de Dios que podía orar por él y podía restaurarlo. A través de la influencia de esta niña, este general, este poderoso, entonces también fue alcanzado por la gracia de Dios, este hombre. Sin embargo, cuando Eliseo lo visita, finalmente le da una orden, tenía que ir a bañarse, ¿verdad? Allí a un río no tan agradable. Y él dijo, bueno, hay ríos mejores. ¿Cómo es que finalmente yo tengo que ir allí a este río que es un río que tiene muchas cosas feas, porque se convertía generalmente en los acueductos, en los alcantarillados de las ciudades de aquel momento? Y entonces le dice, mire, hay ríos mejores, Farfar está dentro de ellos, pero ¿cómo es posible? Bueno, los planes de Dios son así. Finalmente él decide por la influencia de los criados y al sumergirse 7 veces, entonces la lepra queda restaurada y la piel de él finalmente queda como la de un niño, solo por la influencia de una niña que estaba allí. Posterior a eso, a recibir ese milagro, Naamán decide ofrecer algo al Señor. Y él hace 2 peticiones. Dice el segundo libro de Reyes 5:17. Entonces Naamán le dijo, te ruego a Eliseo, te ruego, pues no se dará a tu siervo de esta tierra la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Entonces, a través de este milagro y esta influencia, él hizo esta petición, que él de ahí en adelante, por favor, le recibiera este presente y que él solamente iba a adorar al Señor Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos. Finalmente, la segunda petición es, versículo 18, segundo libro de Reyes 5:18. En esto Jehová perdone a tu siervo cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar y se apoye sobre mi brazo. Yo también me inclinaré sobre el templo de Rimón. Si hago tal cosa, que Jehová perdone esto a tu siervo. Y Eliseo le dijo, ve en paz. Es decir, que le concedió estas 2 peticiones. Pero vemos un detalle aquí, y es que Naamán entiende que solo hay un Dios todopoderoso, un general del ejército, un hombre de influencia, pero vio cómo Dios obró a través de la niña que estaba sirviendo allí como una esclava que había sido llevada cautiva, y cómo es que también a través de Eliseo él entiende que hay un Dios todopoderoso. Y ese Dios todopoderoso entonces alcanzó a esta persona, una persona de influencia, un general, un hombre renombrado, pero que sufría de lepra, y finalmente Dios lo restauró y lo sanó por la manera en la cual Dios pudo trabajar a través de la niña y también el profeta Eliseo. Un siguiente caso está en el Nuevo Testamento y es el caso de Nicodemo, Juan capítulo 3. Nosotros hemos leído esa historia, una historia extraordinaria de cómo es que Dios también trabaja con las personas adineradas. Y podemos leer un par de textos para recrear la historia. Y dice así, Juan capítulo 3, que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Nico, principal, Demos, un hombre principal. Y entonces este hombre, dice que era dignatario de los judíos, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino si Dios no está con él. Y entonces Jesús le dice, miren, te digo que si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de los cielos. Y entonces entra una discusión de cómo es nacer de nuevo. Él le dice, ¿acaso yo puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Pero Jesús no le hablaba de ese nacimiento, hablaba de un nacimiento de agua y del Espíritu. Es decir, de que él debía, aún como maestro de Israel, tener en consideración que necesitaba nuevamente un compromiso serio y solemne de su salvación. Y entonces Jesús lo confronta y le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Pues bien,
Finalmente le dice, miren, el espíritu trabaja así, es como el viento, va y viene, no ves, pero sí escuchas y sientes su sonido. Así es la influencia del Espíritu Santo. Dios lo ministró. Nicodemo va de noche. Este hombre no quería ser visto porque era un hombre de influencia. Pero sin embargo, ese impacto que Jesús tuvo con Nicodemo marcó un hito en su historia. Porque luego nosotros podemos encontrar que la Biblia señala que Nicodemo, luego que Jesús muere, se encarga de recoger el cuerpo de Jesús. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 39. Dice el versículo 39, Juan 19, 39, que vino Nicodemo, el que había antes visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de óleos, como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según la costumbre judía para sepultar. Y el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no habían puesto a nadie allí. Y fue por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Es decir, que Nicodemo jugó un papel primordial para este momento de la historia. Él no fue un seguidor tan visible en los tiempos de Jesús. Sin embargo, su influencia y la manera en la cual él desarrolló un ministerio lo podemos ver al final de los días de Jesús. Porque él ahora entonces dedica su influencia también y ahora permite que el cuerpo de Jesús vaya a una tumba que estaba preparada. Este hombre, señala Juan, que dedicó todo lo que tenía para hacer que la obra de Jesús pudiera avanzar y pudiera entonces llegar a otros rincones y a otras personas. Es decir, que estas personas de influencia pueden ser alcanzadas para el reino de los cielos. Podría uno pensar, bueno, en mi comunidad quizás no haya muchas personas de influencia, pero quizás tenemos como el alcalde, que pudiéramos orar por ellos, acercarnos a ellos. Tenemos como las autoridades locales, como personas en las cuales también el Señor puede alcanzarlos a través de la influencia tuya y la mía. Otros ejemplos que vemos: el ministerio en favor de los ricos obedecen al encuentro de Jesús con el joven rico. Mateo 19. Mateo 19 narra que va un hombre rico. Marcos y Lucas registran que era un príncipe, que era una persona joven. No sabemos su nombre, pero sí sabemos que va y busca a Jesús. Y él le pregunta: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él sabía que la salvación no se compra, se hereda. Jesús le dice: miren, guarda los mandamientos. Todo eso lo he hecho desde niño. Bueno, una cosa te hace falta. Ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres y ven y sígueme. El texto señala que este hombre se va triste porque tenía muchas posesiones. Jesús aprovecha esa coyuntura para ministrar a los apóstoles y para decirles: miren, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Hablando de manera hiperbólica para decir que costará un poquito, pero finalmente ellos también necesitan de la gracia del Señor. Otro ejemplo paralelo es Zaqueo. Lucas 19 narra que Zaqueo era un hombre adinerado también. El joven rico se fue, no aceptó a Jesús. Jesús le dijo: tienes que vaciarte las posesiones que tienes para que yo pueda ingresar. Pero en Lucas 19 nosotros encontramos que el caso, aunque es paralelo, también una persona adinerada, pero aquí vemos una respuesta positiva. Y entonces narra Lucas 19, desde el 1 al 10, que Zaqueo, en este caso, decide tener un encuentro con Jesús. Y él hace una promesa, le dice: mire, todo lo que yo he quitado voy a devolverlo 3 y 4 veces más, porque hoy ha venido la salvación. Y entonces hace una fiesta. Versículo 8 dice Lucas 19:8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, la mitad de todos mis bienes doy a los pobres, y sin algo he defraudado, se lo devuelvo cuatriplicado.
Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Es decir, que los ricos, los poderosos, las personas de influencia, también necesitan ser alcanzadas para el reino de los cielos. Y yo creo que si juntos nos disponemos, haremos un trabajo extraordinario y bondadoso para el Señor. Un caso final de cómo los ricos también pueden ser alcanzados fue José de Arimatea. José de Arimatea registra el Evangelio de Juan que él también se encargó en desarrollar un ministerio especial para el Señor. En Mateo capítulo 27, versículo 57 nos narra cómo este hombre también se dedicó a poder trabajar para Cristo y dedicó su influencia y dedicó lo que había recibido en vida para hacer que la obra de Dios pudiera avanzar. Y dice, cuando cayó la noche, llegó un hombre rico llamado José de Arimatea, que también había sido discípulo de Jesús. Él había sido discípulo de Jesús, no aparece protagónicamente en los evangelios, pero él está allí. Y fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le dieran el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en una peña y después hizo rodar la piedra a la entrada del sepulcro. Y entonces este hombre también, siendo un seguidor, un hombre adinerado, decidió cooperar para que la vida de Jesús pudiera ser conservada en este caso y hubiese un lugar a donde colocar el cuerpo de Jesús. Hay muchos ejemplos. White tiene varias declaraciones en las cuales nos insta a poder alcanzar las personas de influencia. Si nosotros nos acercamos a ellos, les podemos brindar nuestra amistad, podemos tener alguna influencia como confraternidad, siguiendo el método de Cristo. Estas personas también necesitan ser alcanzadas por el Señor y harán de Jesús el centro de su vida. Pues bien, la lección de esta semana nos inspira a poder trabajar en favor de las personas que están cerca de nosotros, que tienen influencia, que pueden tener algunos recursos, pero que también el Señor desea que la salvación sea para ellos. Que Dios te bendiga y que el Señor coloque en tu corazón el deseo de trabajar para Dios por las personas que están cerca y que indudablemente también necesitan a Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias, porque sabemos también que hay personas de influencia que necesitan conocerte. Úsanos, danos sabiduría, permítenos, Dios, acercarnos a ellos para que a través, Señor, de nuestro testimonio e influencia puedan conocerte a ti. Gracias por los ejemplos de tu palabra y porque tú estarás con nosotros y abrirás las puertas que se requieren para que ellos también te conozcan. Te pedimos, Señor, que nos uses y nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que juntos podamos participar en anunciar que Él viene pronto y en trabajar para la misión de Dios. Que el Señor te guarde.